El año es 1656. Tu cuerpo está destrozado por escalofríos violentos. Te revienta la cabeza, tus músculos están tan débiles que no puedes sentarte y sientes como si huevos cocidos rancios estuviesen brotando de tu cuello y axilas. En tu estado febril, ves a un hombre de extraña apariencia acercarse, su cara oculta detrás de una máscara con forma de pico y con el cuerpo cubierto de pies a cabeza. Te examina e incluso sin ver su rostro tú sabes cuál es el diagnóstico. Tienes la peste. La peste se destaca por ser una de las enfermedades más aterradoras y destructivas en la historia de la humanidad. Arrasó en grandes partes de África y Eurasia en 3 epidemias distintas. Primero en el siglo VI, luego en el XIV y por último en el XIX. Mató a millones de personas y la tasa de supervivencia, en el mejor de los casos, era de 40%. El doctor europeo de la plaga, con su máscara de pico y bata de brujo, es una de las imágenes más popularmente asociadas a la peste hoy en día. Se le encuentra por lo general en libros y películas sobre la pandemia del siglo XIV, conocida como la peste negra. El único problema, eso es tan preciso como colocar a un cirujano moderno en la corte de Luis XIV en Versalles. Es entendible la confusión, ya que la peste negra tuvo varias secuelas, incluyendo una serie de brotes devastadores en Europa Occidental durante el siglo XVII. Aquí es cuando en realidad apareció el icónico doctor de la peste. Descrito por primera vez a inicios del siglo XVII, este atuendo consistía en una capucha con 2 oculares de cristal y un pico lleno de una potente combinación de hierbas y compuestos. Esto podría incluir canela, pimienta, trementina, cobre tostado y carne de víbora en polvo. Esta receta fue inspirada en el médico grecorromano del siglo II, Galeno, y se creía protegía del aire envenenado conocido como miasma. La gente creía que este aire propagaba la peste al emanar de pantanos y fuentes putrefactas, tales como plantas muertas o cadáveres de animales. En siglos anteriores, médicos en toda Europa cargaban pomas de metal llenas de mezclas similares, y es posible que el pico pasó a ser una alternativa para tener las manos libres. El resto del atuendo, el cual incluía una bata de cuero aceitada, botas y guantes, fue una versión prematura de un traje de protección, probablemente diseñado para evitar que la miasma entrara por los poros de la piel. Si bien esto demuestra cierta comprensión básica de que la peste se propagaba de un lugar a otro, estos doctores no podrían saber que en su mayoría el verdadero culpable fue una pequeña pulga la que transmitía la bacteria Yersinia pestis de una persona o animal a otra. Es probable que estos atuendos brindaran cierta protección por mera casualidad contra las mordidas de las pulgas. Sin embargo, no hay suficiente información para determinar si a los médicos con estos atuendos les fue mejor que a los que no lo utilizaron. No es de extrañar que este bizarro atuendo haya capturado la imaginación popular, a pesar de que su uso estuvo limitado a solo algunos pocos lugares en Italia y Francia durante el siglo XVII y a inicios del siglo XVIII. Incluso en esa época se le veía con macabra fascinación, y a veces se utilizaba para burlarse de las prácticas ineficaces y corruptas de algunos médicos. Hasta el siglo XX no existía un tratamiento eficaz para la peste, pero eso no evitó que los médicos, con atuendo o sin él, dejaran de intentarlo. Ellos consultaban el trabajo de previos doctores para guiarse, haciendo lo posible para repeler el miasma y recetando una variedad de brebajes y antídotos. También recurrían a métodos de la medicina premoderna. Esto incluía las sangrías, que consistían en drenar sangre, a veces en grandes y preocupantes cantidades, en un intento de remover el veneno o para recuperar el balance natural del cuerpo. O la ventosaterapia, que consistía en colocar el borde de un vaso caliente en los nódulos linfáticos inflamados con la esperanza de reventarlos más pronto, indicando cuando esto ocurría naturalmente que el paciente estaba mejorando. O quizás, más doloroso, el cauterio, que consistía en sajar los nódulos linfáticos con un atizador caliente para retirar el pus ennegrecido de dentro. Mucho ha cambiado desde entonces. La medicina moderna nos permite identificar rápidamente las amenazas bacterianas y virales y tratarlas de manera eficiente. También tenemos acceso a tecnologías como los kits de prueba, las mascarillas para detener el contagio de virus respiratorios y las vacunas, las cuales conllevan una serie de pruebas para asegurar su eficacia. Pero algunas cosas no cambian.
Aún dependemos de la valentía y compasión de los médicos, quienes voluntariamente arriesgan sus vidas contra una amenaza invisible para ayudar a quienes más lo necesitan. TEDx se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon y no olvides suscribirte a este canal.